Ahora, a tan solo 2 minutos de comenzar, queremos recordarte lo importante que es para nosotros conocer tu opinión. Por eso, al finalizar este seminario, te invitamos a dejarnos una reseña en Google para saber qué te ha parecido el contacto con nosotros. También hemos compartido nuestros seminarios en países como Honduras, Ecuador, Colombia, República Dominicana, México y El Salvador. Incluso hemos colaborado con universidades en España, Indonesia y Vietnam, ampliando nuestra misión de apoyar a personas alrededor del mundo. En un minuto, comenzaremos con nuestro seminario. Con más de 11 años de experiencia, nos enorgullece asesorar a personas en su camino hacia el cumplimiento del sueño de vivir en Canadá. Contamos con las licencias necesarias para ejercer derecho migratorio tanto a nivel federal como en la provincia de Saskatchewan. Hoy, es un gusto tenerte con nosotros como parte de esta experiencia. No olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde compartimos contenido exclusivo y valioso que sin duda será de tu interés. Además, te invitamos a visitar la sección de noticias en nuestra página web para mantenerte al día con las actualizaciones más relevantes sobre inmigración canadiense. Gracias por estar aquí. Estamos listos para comenzar. Bueno, muy buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha, Raquel. Lo que Muy pasa buenas es que tardes. bueno, Bueno, la universidad, en nombre de la Universidad Católica del Maule, les damos las gracias a Global Opportunities por estar con nosotros en esta tarde y darnos esta valiosa información a nuestros egresados y estudiantes del último año. Bueno, comenzamos con la relatora que les va a dar los detalles de lo que trata Emigrar Canadá. La licenciada Mildred Gutiérrez, quien es socia principal de Global Opportunities y cuenta con más de 10 años de experiencia en derecho migratorio canadiense, con un enfoque especializado en procesos de residencia permanente, tanto a nivel federal como provincial, ya sea dentro de la clase económica o reunificación familiar. Ella está debidamente autorizada para ejercer como consultora reglamentada en inmigración canadiense por el Colegio de Consultores de Inmigración y Ciudadanía, el CICC. Asimismo, posee la licencia correspondiente para ejercer legalmente en la provincia de Saskatchewan. No sé si lo pronuncié bien, Luis. no te preocupes, está bien, Saskatchewan. Ya de hecho en la introducción ya viene todo eso, pero bueno, voy a dar gracias Raquel por esta introducción a la licenciada. En unos momentos vamos a comenzar con esto y bueno, al final estaré con ustedes, está con ustedes Mildred Gutiérrez, voy a dar o ceder el paso a que ella pueda empezar con esta presentación y al final pues estaremos con ustedes nuevamente. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a dar inicio, como bien lo dijo Luis. Y bueno, pues yo estoy un poco enferma, así que de repente voy a estar tomando agua porque se me cierra la garganta, pero vamos a estar hablando precisamente de el proceso migratorio canadiense en general y luego ya con un enfoque pues hacia la parte educativa en ese sentido. Entonces, nada más para tenerlo en cuenta. Así que bueno, en este caso vamos a ir revisando. Em, para entenderlo, vamos a hablar de la diferencia entre las visas, residencia permanente, vamos a hablar en este caso también del Work and Holiday, un poquito, pero en general nos vamos a enfocar al proceso de residencia permanente ya para migrar, sobre todo en estas nuevas categorías que existen para la parte de, o aquellos que se dedican a, pues,
digamos, profesiones además relacionadas con la educación en este caso. Y bueno, vamos a hablar de cómo se generan puntajes y qué es lo que se tiene que revisar en ese sentido para tenerlo en cuenta. Así que bueno, pues vamos a dar inicio y lo que vamos a tener que tener en cuenta en principio es que, bueno, Canadá cada año tiene cambios en la parte migratoria según sus necesidades, según lo que se vaya requiriendo en este caso. Entonces, pues sí es importante estar al tanto de eso, porque los programas no se mantienen, digamos, estáticos, no siempre son iguales. A lo mejor en este próximo año su profesión está dentro de algo que califica o está considerada una ocupación en demanda y eventualmente se puede modificar, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es algo que tiene constante cambio. Actualmente, con todo lo que podemos ver o revisar, porque de repente puede ser como alarmante o vemos notas o cosas en internet, el proceso canadiense, sobre todo en los próximos años, de 2026 a 2028, perdón, su enfoque va a ser sobre todo hacia residencia permanente, no tanto hacia la parte temporal, que igual, o sea, es válida, se puede hacer, no es problema, pero con la parte de los visados sí va a haber algunos límites impuestos en este caso. El interés de Canadá es un perfil específico de migrante que ya llegue con los elementos como para poder incorporarse a la vida laboral, incorporarse ya en general, pues a todo lo que implica con el idioma, la cultura, en fin, ¿no? Entonces, en ese sentido, nada más tenerlo en cuenta. Y algo importante en ese sentido dentro de los procesos migratorios es que el proceso está orientado para que llegues directamente como residente permanente. O sea, no necesariamente necesitas una oferta laboral para comenzar el proceso. Eso viene después en ese sentido, pero digo, habrá algunos otros programas que sí lo requieren. Usualmente son para personas que ya están dentro de Canadá, que optaron por ejemplo, usar ese Work and Holiday o venir a estudiar, diferentes cosas en ese sentido. Pero para tenerlo en cuenta, porque bueno, el enfoque sí es a nivel profesional. Entonces, bueno. Ya nos presentaron, nosotros somos Global Opportunities y en efecto nosotros estamos ubicados en Toronto, en este caso, y contamos con las licencias pertinentes por parte de migración y provincias como la de Saskatchewan. Nosotros no ejercemos para el área de Quebec. Quebec está exceptuado de todos los programas. Quebec tiene su propio proceso y si quieres ir a Quebec te tienes que mantener en esa zona. Así que bueno, si alguien lo quiere hacer de esa manera, pues ahí se va a orientar específicamente a esos programas en este caso. Y bueno. En principio, cuando queremos migrar, tenemos que tener claro si queremos venir solamente por un tiempo, o sea, una temporada, o bien ya queremos vivir en Canadá, ¿no? Si queremos visitar, estudiar, trabajar un tiempo, bueno, pues eso va a ser a través de algo que se denomina visas. O si ya estamos listos para nosotros poder postular y queremos incorporarnos directamente ya como residentes permanentes, vivir en Canadá, bueno, pues entonces podemos incorporarnos a través de esos programas si somos elegibles. Entonces, cada camino es distinto, depende de lo que quieran hacer, pero lo importante es tener claridad en ese aspecto, saber cómo se va a enfocar en este caso, porque los programas, por ejemplo, si ustedes tienen pareja, estén o no estén casados, van a abarcar a su pareja. Em, si tienen en este caso, por ejemplo, hijos o los hijos de su pareja, ese es un núcleo familiar inmediato. Entonces, en este caso, siempre los programas van a tratar de incorporar a la familia, sobre todo en los procesos de residencia permanente. Porque muchos tienden a pensar de primero voy, no sé, estudio, trabajo y entonces luego ya voy definiendo y ya me puedo incorporar. Y la realidad es que el sistema canadiense no está desarrollado para poder hacer eso. La idea es que se incorporen todos desde un principio, en este caso, a menos que exista pues alguna razón de peso, por ejemplo, cuando están, tienen, por ejemplo, la custodia compartida de los niños y no sé, ese tipo de situaciones que se pueden dar, ¿no? Pero nada más para tenerlo presente en este caso. Así que bueno, eso es lo primero, ¿no? Lo importante. Si queremos optar a venir de manera temporal, pues entonces podemos incorporarnos a través de una visa. Las visas, sí, dependiendo de su nacionalidad, los requisitos que van a existir en este caso, ¿no? Por ejemplo, ustedes, en el caso de Chile, por ejemplo, Chile no necesita una visa para poder incorporarse si quieren venir nada más de turismo, ¿no? Por ejemplo, eso simplemente se tramita un ETA y listo, ¿no? Pueden incorporarse.
Ya si quieren venir a estudiar programas que son más allá de 6 meses, o sea, ya programas obviamente que son válidos para migración, que en este caso pues ya son a nivel, no sé, universidad, posgrado, este tipo de cosas, bueno, pues entonces ahora sí vamos a requerir de una visa de estudio como tal. Y bueno, dependiendo del tipo de visa, lo que va, del tipo de estudio, lo que va a incorporarse. Aquí es donde tenemos que tener cuidado porque sí ha habido muchos cambios a los procesos como tal en función sobre todo de las visas de estudio y de trabajo. Entonces, por ejemplo, venir a estudiar, hay un límite de aplicaciones que se va a aceptar por año, sobre todo en función a este tipo de visas que son las de estudio y trabajo. Y bueno, solo algunos estudios califican para efectos migratorios. Entonces, si ustedes quieren hacer uso del estudio como herramienta migratoria, que muchas personas quieren hacer eso, voy, estudio a Canadá, eventualmente puedo trabajar, eventualmente avanzo a residencia. Está bien, pero entonces hay que revisarlo desde una perspectiva migratoria, porque muchos tienden a revisarlo simplemente en la parte académica o a ver una agencia de estudio y entonces déjame busco este programa, este me sale más barato, lo voy a hacer. Pero eventualmente ya estando aquí, pues ya pagaste, ya hiciste todo lo que tenías que hacer en ese sentido y luego se dan cuenta de que el programa que están estudiando pues no es válido para efectos migratorios, eventualmente no necesariamente vamos a poder accesar un permiso de trabajo abierto, en fin, depende de muchas cosas. Entonces, si ustedes quieren estudiar, en Canadá, dependiendo de lo que quieran estudiar, puede ser, como te digo, una carrera técnica, un posgrado, demás, maestría. En este momento hay bastantes cambios al respecto en cuanto a fondo financiero, a quién podemos incluir dentro de estos procesos, hablando o tratándose de familia, em, em, los tiempos que tenemos que tener en cuenta para poder nosotros incorporarnos en el momento que se requiere, que en este momento, por ejemplo, nosotros ya estamos trabajando con admisiones de septiembre de 2026. Entonces, pues obviamente parece que falta mucho, pero por los cupos que hay y el proceso nuevo que se requiere, pues es importante hacerlo con tiempo. Entonces, si ustedes quieren venir a este tipo de programas que son válidos para efectos migratorios, que se van a cubrir porque pueden estudiar tiempo completo, trabajar medio tiempo, eventualmente pasar a un permiso postgraduación que les permita trabajar tiempo completo, pues hay que hacerlo con tiempo en este caso. Si quieren venir a estudiar un programa menor a 6 meses, por ejemplo, que quieren venir a estudiar idiomas o demás, está bien, pueden incluso, eso es una estancia corta, se puede hacer incluso con el ETA, no es problema, pero sí tienen que tener claro qué es lo que quieren hacer, porque muchas personas luego quieren llegar con un ETA, con una visa de turismo, y luego aquí hacer cambios. Y eso es complejo para efectos del sistema canadiense. Entonces, y muchas personas se vienen y entonces ya renunciaron a trabajo, pero ya empezaron a disponer de sus ahorros y otras cosas. Y luego ya estando aquí se dan cuenta que pues no era como el mejor camino para ellos o la provincia que escogieron para establecerse no necesariamente les va a permitir avanzar. Entonces, sí es importante que si ustedes a la larga se quieren establecer dentro de Canadá, desde un principio revisen pues cuál es el mejor plan de acción para su perfil en específico, no porque a alguien le fue bien en ese proceso o porque alguien pudo hacer tal o cual cosa que se tiende a dar mucho en ese sentido de, bueno, es que tal persona le hizo de esta manera. Pues sí, pero a lo mejor si lo hizo hace 2, 3 años, pues ya no funciona ese programa, ya no va a ser lo mismo para ti porque el proceso canadiense va variando cada año, cambia bastante. Entonces es un poquito complejo quererse enfocar en alguien más al que a lo mejor le fue bien, porque desafortunadamente puede ser que ya el camino no vaya a ser el mismo. Entonces, nada más para tenerlo presente. Igual, si quieren conocer un poco más respecto al proceso de estudio, ahí sí les recomiendo que vayan a la página de nosotros. Y hay algunos lives en específico donde hablamos de los cambios que hay para esas visas de estudio y lo que se requiere en este caso. Y luego con la parte de trabajo, la mayoría quiere venir y se quiere enfocar a trabajar, pero para poder trabajar directamente, en este caso, pues vamos a tener que tener una oferta de empleo en ese sentido, dependiendo de lo que nosotros nos dediquemos en este caso, y de ahí partimos, ¿no? Pero dependemos, digamos, en este caso, de que el empleador quiera, pues,
generar esa oferta de empleo según a lo que nosotros nos dediquemos, ¿no? Según lo que hayamos estudiado, la experiencia laboral que tenemos. Con Chile, en este caso, hay tratados que lo pueden hacer un poco más simple, pero nuevamente llegamos a este punto en donde dependemos de que la empresa quiera hacerlo y dependiendo de la posición que nos van a ofrecer, el tipo de proceso, si puede ser a través de un tratado o se requiere otra cosa en este caso. Entonces, nada más para digamos, saber cómo ejecutarlo. No existen agencias de empleo, no existen no sé, personas, negocios o lo que tú quieras, como le quieras llamar, que te vayan a ayudar a buscarte ese trabajo, ¿ok? Ahí es donde tenemos que tener cuidado, por lo menos eso no está autorizado por migración canadiense. Y precisamente debido a estos fraudes constantes, a esto que se puede prestar a de, bueno, págame tanto, te consigo la oferta y hacemos todo este proceso en ese sentido, es que se vieron limitadas las visas de trabajo e impactaron, por ejemplo, anteriormente, si tú tenías una visa de trabajo, eso te otorgaba un puntaje frente al proceso canadiense, em, pero ya no, precisamente para evitar todo este tipo de situaciones. Em, entonces, nada más para tenerlo, digamos, en cuenta. Si no funciona, obviamente, si quieres venir a trabajar, lo que pasa es que si te va a emitir la visa de trabajo un empleador en específico, vas a trabajar para esa empresa, te vas a mantener con esa empresa. Si de repente la empresa dice, ya no queremos trabajar, bueno, pues obviamente tendrás que cambiar de empleador y tendrás que hacer el proceso nuevamente. O bien, dependiendo dónde esté ubicada la empresa, el tipo de posición que tienes y demás, ver si en efecto esa experiencia laboral puede clasificar para que tú eventualmente puedas postular a residencia, en este caso, ¿no? Entonces, nada más para, pues, irlo teniendo en cuenta, porque hay, por ejemplo, personas que de repente dicen, oye, tengo una oferta en Toronto y nos ha pasado en los últimos años que, oye, yo ya trabajé aquí 2 años, tuve permiso de trabajo. em, entonces, pues nada más tenerlo presente porque, bueno, ya lo revisaron, ya trabajaron, ya todo, y resulta que, por ejemplo, en zonas como Ontario, que es donde estamos nosotros, o en British Columbia, la edad es un factor muy importante, ¿no? Entonces, de repente, pues la edad o el rango de puntaje no les daba, a pesar de que ya habían trabajado, ya habían estado aquí, pero eso no quiere decir que es en automático, no porque vengo a estudiar ya eventualmente puedo postular a residencia. O no porque vengo a trabajar, ya en automático puedo pasar a residencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nada más tenerlo presente, ¿no? Para hacerlo. Y si tienen ustedes una oferta de empleo, revisarlo. Sí les recomiendo tener una asesoría para verificar que la oferta de empleo, pues, cumple con todas las cuestiones legales, que les van a pagar conforme a la ley, que todo está en orden para que, pues, bueno, lo que van a hacer realmente sea válido y que y que vaya cumpliendo los requisitos que ustedes necesitan según las metas que ustedes tengan. También es válido y hay personas que solamente quieren venir por un periodo de tiempo y se regresan y listo. O sea, la cuestión es que por regresarnos nadie nos va a decir nada, pero si ya nos queremos establecer las visas, pues primero nos vamos a incorporar como extranjeros y en el camino tendremos que avanzar e ir generando lo que se requiere si ya nos queremos quedar en este caso. Entonces, las visas tienen fecha de expiración, no otorgan beneficios permanentes y van a requerir renovación. Es variable, hay visas de estudio que te puede ser si el programa dura 1 año o 2. Las visas de trabajo usualmente no se dan por más de 2 años. En este caso, cuando son visas cerradas que son a través de un empleador. Ahora, en el caso específico de Chile, ustedes pueden accesar al Work and Holiday. En este caso, ahí vamos a explicarlo de manera general. Más adelante, si ustedes quieren, eh, ya al final verán un correo y algunos detalles. Si quieren, vamos a tener como un workshop más adelante para explicar, porque ya se cerró la convocatoria 2025, viene la 2026. Entonces, si quieren participar, es importante como tener ciertas cosas ya alineadas para que lo puedan hacer, aunque este sí es un programa que es un poquito más a la suerte, ¿no? Yo incorporo mi aplicación y bueno, vamos a ver si me seleccionan durante el año en este caso, ¿no? Entonces, el programa como tal se llama International Experience Canada y una de las categorías es Work and Holiday, que este es un permiso de trabajo que permite a jóvenes de
aquellos países que tienen este tratado bilateral con Canadá, pues de poder optar a venir a trabajar por un periodo de 12 meses, en este caso. Y en ese sentido, pues es una buena opción para aquellos que se quieran incorporar de esa manera, que estén pendientes de la convocatoria. Pero en cuanto a los requisitos, solamente se puede presentar, obviamente tienen que ser chilenos de pasaporte chileno y tener entre 18 y 35 años de edad. Tienen que contar con un pasaporte vigente y los fondos suficientes, en este caso en una cuenta a su nombre, que es el equivalente a $2.500 canadienses. Ok, ahí ya ustedes lo convierten a su moneda o en ese sentido. Y este es un proceso individual. O sea, en este proceso no podemos abarcar a nuestra pareja, a nuestros hijos, ¿no? Si nosotros nos lo otorgan, es para, no, para uno de manera individual y listo. Entonces, hay que ver ciertas cosas, ¿no? Dentro de los beneficios, pues bueno, es algo que nos va a permitir abrir camino, podemos trabajar por un periodo de 12 meses, no hay restricción, pueden trabajar a nivel profesional en ese sentido, no van a requerir de una oferta de empleo porque ya tienen este permiso de trabajo y este permiso de trabajo, si se sabe hacer un buen uso de ello, igual también nos puede permitir avanzar a residencia en este caso, se puede utilizar en cualquier parte de Canadá. Y algo que es importante y que pasa usualmente con este tipo de permiso y sobre todo con los chilenos es que no se dan a la tarea en ocasiones de revisar las implicaciones que puede tener en función de los beneficios que esto puede traernos más adelante. Por ejemplo, aquí podrán ver que en ningún momento estamos estableciendo como requisito el idioma, porque no se requiere, no es parte de los requisitos para ser elegible a postular a esta categoría. Pero si tú lo que buscas es a través de este permiso de trabajo, no sé, puede ser que, oye, yo realmente quiero ir, quiero trabajar a nivel profesional, quiero pues capitalizarme, quiero generar un buen salario o quiero viajar. En este caso, pues la realidad es que si tú no vienes con un buen nivel de idioma, difícilmente te vas a poder incorporar a un trabajo a nivel profesional. No porque el permiso no lo permita, sino porque tú no tienes los elementos indispensables como para trabajar a nivel profesional, que en este caso es el idioma, ¿no? Sobre todo en el caso del inglés. Entonces, en ese aspecto, si ustedes tienen pensado incorporarse al Work and Holiday o bien salen beneficiados y se los otorgan, porque lo otorgan, te dan 10 días para poder aceptarlo y luego para remitir ya la aplicación como tal, pero luego les van a dar un tiempo importante para activarlo, usualmente les dan un año, no es como que tienes que salir corriendo. Y yo recomiendo que si eso pasa o lo tienen ya previsto, pues empiecen a estudiar desde su país. No tienen que venir a estudiar el idioma acá y el problema es que cuando llegas, si lo quieres venir a estudiar acá, pues bueno, obviamente te tienes que preparar financieramente porque no puedes estudiar programas que sean mayores a 6 meses. Y otra cosa importante, pues es que le estás quitando tiempo al trabajo, porque de aquí a que llega el idioma, de aquí a que está como debe de estar, pues obviamente a lo mejor te vas a consumir la mitad de ese permiso y eventualmente ya no pudimos utilizarlo para poder trabajar bien o para poder hacer un cambio a otro permiso de trabajo o establecernos dentro de Canadá o según lo que quieran hacer. Entonces, en ese sentido, ahí sí ya cuando estamos en esos puntos, nosotros tenemos una asesoría específica para las personas que van a hacer uso del Work and Holiday y se dan herramientas para que previo a que se ingrese sepan a qué provincia van a venir, porque hay provincias en donde basta que trabajemos 6 meses a nivel profesional y con eso podemos avanzar a residencia. Hay otras provincias que es un año o dependiendo, entonces cada quien tiene un perfil diferente. A lo mejor estudiaron en la misma universidad, habrá algunos que ya terminaron la carrera, que ya están estudiando incluso posgrados, habrá quienes apenas estén por culminar su carrera, todavía no tienen mucha experiencia laboral, pues es muy variable en este caso, ¿no? Entonces, sí es importante que si quieren hacer buen uso de ello, ya sea por una cuestión económica, ya sea porque eventualmente lo quieren utilizar para efectos migratorios, dependiendo de lo que quieran hacer, regresamos al punto en donde si hacemos un buen uso de ellos y eventualmente nos queremos establecer en Canadá, perfecto, habremos hecho todo lo necesario para lograrlo. Pero si primero lo utilizamos y ya hasta que estamos acá, que es lo que le pasa a la mayoría, y ya cuando se nos está venciendo, descubrimos que mejor si nos queremos quedar, pues el tiempo que ya pasó no se regresa y entonces ahí es donde pues perdemos ese beneficio que quizá pudiéramos haber tenido desde un principio. Entonces, eso es importante si ustedes están digamos, en busca de este permiso, van a estar participando en la próxima convocatoria.
sí les recomiendo que revisen con anticipación qué es lo que pueden hacer, que traten de avanzar en el idioma, porque es válido desde su país, ¿no? La mayoría de las personas piensa que ya llegando aquí mágicamente nos llega el idioma y no es así, ¿no? También pasa que a veces llegan y no necesariamente van a avanzar de la manera que lo esperaban porque tendemos a juntarnos con personas que hablan nuestro mismo idioma, a veces dentro de nuestro núcleo más inmediato seguimos hablando el mismo idioma. Entonces, no pasa de la noche a la mañana y el tiempo que tienes para aprovechar este permiso, pues qué mejor que venir. No, tampoco se requieren niveles extraordinarios de inglés, a lo mejor un intermedio, y eso es más que suficiente como para podernos ir avanzando. Pero claro, entre mejor nivel de idioma, eso te permite no solo avanzar en la parte laboral, sino también en todos los sentidos, pero sobre todo profesionalmente hablando, pues sí te permite escalar y obviamente optar a mejores salarios y demás, y pues tener experiencia en otro país en este caso. Entonces, bueno, eso para que estén pendientes, la convocatoria 2025 ya cerró. Vendrá una nueva y ya más adelante estaremos teniendo un workshop incluso para hablar un poquito de cómo generar este proceso y algunos tips en ese sentido. Si se quieren inscribir o lo quieren tener presente, pues igual ahí en la página de nosotros nos pueden contactar para ello o irlo revisando. Ahora ya vamos a hablar del proceso de residencia permanente. Esto aplica para cualquier persona desde cualquier parte del mundo, no importa su nacionalidad, los requisitos son iguales para todos. Nada más que si no están viviendo dentro del país de su nacionalidad, pues entonces que tengan un estatus legal, donde sea que estén. O sea, yo soy chileno, estoy viviendo en Italia, perfecto, pero tengo un estatus legal, ¿no? O yo, no sé, soy brasileño que estoy viviendo actualmente en Chile, está perfecto, pero que tengas un estatus legal. Entonces, en ese sentido, cuando vamos a optar a la residencia permanente, si ya queremos migrar como tal en este caso, pues ahí ya cuando nos incorporamos a través de estos programas es diferente porque ya vamos a llegar con todos los beneficios como cualquier canadiense. Ya como residentes permanentes somos libres ahora sí de trabajar, de accesar a becas si queremos estudiar. Los niños, por ejemplo, tienen educación gratuita hasta high school o secundaria, preparatoria, bachillerato, como se le llamen. Ya si queremos abrir una empresa, ya si queremos a lo mejor disfrutar de otros beneficios sociales o becas o subsidios, pero sobre todo también vamos a tener acceso al sector salud. Ya a partir de este momento, pues nos podrán atender como a cualquier canadiense. En ese sentido, aquí no hay manera de ir a pagarle a un doctor, tenemos una tarjeta de salud y nos presentamos al médico, ¿no? Sea un especialista, sea el hospital, lo que necesitemos. Entonces, en ese aspecto, los procesos, en este caso, están orientados para, en su mayoría, incorporarse directamente como residente permanente. Entonces, la diferencia entre un residente permanente y un ciudadano canadiense es que como residente todavía no podemos votar o correr por un cargo público de gobierno. Entonces, en ese sentido, vamos a considerar algunos factores para incorporarnos. En ese caso, vamos a contemplar el grado educativo, que de preferencia pues es a partir de nivel universitario, la experiencia laboral calificada, esto quiere decir que esa experiencia a nivel profesional puede ser o no en el área de educación, eso es variable según cada programa. Hay programas que nos van a requerir un año de experiencia laboral, hay programas que incluso revisan 10, entonces es variable. Hay programas que están enfocados a personas recién graduadas con poca experiencia laboral y hay programas enfocados a personas que ya tienen bastante experiencia. Entonces, eso es variable. El nivel de idioma siempre se va a exigir en cualquier programa, ese no lo vamos a evitar, puede ser el inglés, el francés o ambos. La edad es un factor muy importante en los procesos migratorios canadienses porque en este caso, entre más grandes, más vamos requiriendo del sector salud, más nos cuesta adaptarnos. Entonces, en ese aspecto, pues de repente vamos limitando las oportunidades según nuestra edad. Por eso es importante que si quieres hacer algo frente al sistema canadiense, entre más pasa el tiempo, más se va a ir cerrando el proceso. Y bueno, siempre los programas de residencia tienen un fondo financiero, que es un fondo de ahorro que tú vas a incorporar si tú quieres, en este caso, llegar y realmente no trabajar en ese sentido. Y bueno, em, depende de cada quien cómo use el fondo financiero. El fondo financiero es un fondo de ahorro que marca migración que tú tienes que tener.
Ya en su momento lo explicamos, hay personas que van a tener tiempo para organizarlo, hay personas que tienen que correr un poquito más con ello. De todas maneras, ahí les van a dejar el link en el chat de los fondos financieros actuales, según si es individual, si es en pareja o demás, te digo, eso ya se va revisando. Y se hace con tiempo, pues cada quien es variable, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que trabajan como empleados, hay personas que tienen su propia empresa o que trabajan por honorarios, hay personas que en este caso están bien con todo, pero las finanzas hay que trabajarlas, o al revés, estamos bien con todo, pero falta el idioma. Es muy variable, ¿no? Dependiendo cómo se vaya dando cada perfil en este caso. Entonces, en ese sentido, vamos a distinguir, hay dos tipos de programas a nivel federal y programas a nivel provincial. A nivel federal, estamos enfocados usualmente a personas más jóvenes que no tienen todavía tanta experiencia laboral, pero tienen buenos niveles educativos y que tienen sobre todo buenos niveles de idioma. Estos programas no requieren oferta laboral, nada más es uno el que sí la requiere y es una categoría de oficios, pero de ahí en fuera no necesitamos oferta para incorporarnos. Y en el caso de los programas provinciales, depende. Hay programas a los que podemos incorporarnos de manera directa desde nuestro país. Hay programas que están enfocados a las personas que ya están dentro de Canadá, ya sea que estén a través de un programa, en este caso, o sea, en un permiso de trabajo, o que hayan venido a estudiar acá y después pasaron el permiso postgraduación, en fin, diferentes aspectos. Pero en el caso de los programas provinciales, aquellos que se pueden usar por personas que están en el extranjero, usualmente van a estar enfocados a personas con mucha experiencia laboral. Aquí hablamos de personas que tienen un promedio de 6 a 10 años de experiencia laboral. Entonces, alguien muy joven, recién egresado, pues no necesariamente le van a favorecer estos. Quizás se va a ir más enfocado a estos programas federales. Alguien que por el contrario tiene mucha experiencia laboral, pues a lo mejor le beneficia más un programa provincial. Entonces, es variable en ese sentido según lo que tú estés haciendo. Ahora, si han revisado algo respecto al sistema canadiense, pudieron haber escuchado de un término que es Express Entry. Express Entry es un sistema de cómputo, es el sistema que utiliza migración para poder seleccionar a los candidatos con mejores puntajes según las categorías a nivel federal. Entonces, en este caso, es importante revisar con anticipación y asesorar nuestro perfil en ese sentido, porque según nuestro perfil se nos va a asignar un puntaje. Este puntaje se conoce como Comprehensive Ranking System. Ahora, aquí de repente puede haber confusión en ese sentido y hay que ver cómo se calcula este puntaje. Y va a considerar estos 4 factores: nuestro nivel educativo, digamos en este caso, pues si tenemos el grado universitario, si tenemos Con Chile realmente no es problema, porque incluso hay personas que su grado universitario dura como 6 años y eso aquí lo elevan a grado de maestría. En fin, eso también ya en una asesoría lo revisamos para ver cuál es el procedimiento. Las evaluaciones educativas aquí en principio no son para revalidar su carrera o para que ya que van a tener que volver a estudiar su carrera para poder trabajar, no, porque ni los doctores hacen eso. Pero en ese sentido, si se revisa documentos, o que ya, por ejemplo, si tienes maestría, que ya se haya emitido tu diploma, de qué escuela te graduaste, el tiempo de duración, diferentes aspectos en ese sentido para verificar que el nivel educativo que decimos tener, pues en efecto es compatible con el sistema canadiense en este caso. Y bueno, luego viene el nivel de idioma, que aquí es donde a veces menos queremos trabajar, pero honestamente esto es lo que puede modificarse a corto o mediano plazo, sobre todo en los perfiles. ¿Por qué? Porque si vemos el nivel educativo, pues es algo que toma tiempo. La experiencia laboral también. Y en cuanto a la edad, pues nadie se va haciendo más joven. Entonces, esos 3 parámetros no se modifican con el tiempo. Al contrario, toma tiempo irlos generando. Sin embargo, el nivel de idioma, que puede ser inglés o puede ser francés o pueden ser ambos, son cosas que pueden variar, ¿no? Porque regresamos a este punto en donde tendemos a hacer comparaciones con otras personas que a lo mejor, entre comillas, hicieron lo mismo que nosotros o estudiaron lo mismo que nosotros y demás, pero a lo mejor la edad es diferente, a lo mejor el rango de estudio puede ser diferente, la experiencia laboral ahí puede variar dependiendo de muchos factores en ese sentido, pero
En la parte del idioma, los niveles, una cosa es lo que se requiere en función de reunir los requisitos mínimos. Entonces, si tú te vas a la página oficial de migración y ves los requisitos mínimos, honestamente no es algo complejo, no es algo extraordinario de reunir. El problema viene cuando nosotros vamos a ingresar la aplicación a el sistema de Express Entry, porque cuando la vamos a ingresar, nadie la va a ver. Pero según la categoría en la que participemos, el puntaje que vamos a necesitar en este caso. Ahorita regresamos a lo del idioma. En función de eso, se los comento por lo siguiente. Cuando nosotros ingresamos nuestro perfil a esta plataforma de Express Entry, no hay nadie viéndola. Es un sistema de cómputo. Pero para incorporarla ya tuvimos que haber generado todo lo que se requiere, la documentación, tener todo en orden, todo listo para incorporar. Y luego vamos a estar en espera de selección, ¿ok? Y en este caso va a ser un año. ¿Qué pasa? Si yo no estoy dentro del rango de puntaje que al día de hoy están seleccionando en la categoría que yo participo, pues va a pasar ese año y al final no me seleccionaron, se cancela la aplicación. Entonces ese no es el objetivo. Ok, el objetivo de la aplicación es que podamos verificar con anticipación cómo está tu perfil, qué puntaje tiene y en qué lo podemos ayudar o mejorar para poder trabajar en ese sentido para que tan pronto incorporemos la aplicación, nos seleccionen. Porque ya que nos seleccionan, ahora sí, el oficial de migración empieza a, en este caso, tramitar la aplicación, a procesarla. Y estos honestamente son programas de los más ágiles en tiempo de procesamiento, que es un promedio de 6 meses en las categorías federales. Aquí a veces el problema es que la mayoría confunde esto con simplemente ingresar la aplicación y pensar que van a tener suerte. Y la suerte no se da porque según la categoría en la que esté participando, tengo que checar el puntaje. Por ejemplo, hoy estoy participando en una categoría en la que el puntaje eh, de la última selección fue 430. Oye, yo tengo 450. ¿Eventualmente van a seleccionar? Pues sí, porque estoy por encima del rango. Oye, no, pero yo tengo 415. ¿Qué va a pasar? Nada. ¿Por qué? Porque estos puntajes los imponen las mismas personas que participan. Si en la categoría en la que estás participando hay 1000 personas y esas 1000 personas, este sistema de Express Entry lo que va a hacer es, si tiene, no sé, oye, puedo hacer una selección de 100 personas, ¿no? Estamos haciendo un ejemplo nada más. Y en ese sentido van a decir, ok, perfecto, vamos a tomar a los mejores 100 puntajes en ese sentido. Entonces, las mismas personas que participan son las que generan esos puntajes en este caso. Y de ahí regresamos a esta parte del idioma. El idioma es algo que nosotros podemos modificar a corto o mediano plazo a nuestro favor en ese sentido. Entonces, el nivel de idioma no necesariamente va a ser el mismo para todos porque lo que buscamos es también compensar en ese aspecto, pues algún otro puntaje o demás. Habrá personas que sin problema por su perfil puede ser un nivel más bajo. Hay personas que tendrán que subirlo un poco más para compensar otra cosa, como la edad, en fin, diferentes aspectos. Pero bueno, y también les diría, no se adelanten a presentar exámenes, porque muchas personas piensan que hay que generar esos exámenes para tener una asesoría o para empezar, y no. La realidad es que generar estos procesos tiene toda una secuencia y la idea es que desde un principio en una asesoría se sepa específicamente a qué niveles tú necesitas llegar y cuándo vas a tener que presentar esos exámenes. Si solamente requieres el inglés y también tienes que incorporar francés o solamente vas a incorporar, por ejemplo, el francés o solo el inglés, qué es lo que va a pasar. Y bueno, los exámenes válidos de inglés son IELTS General, CELPIP General, Pearson Core y TOEFL Essentials. Y en el caso del francés, los exámenes válidos son TEF Canadá y TCF. Entonces, en este caso, pues nada más para tenerlo presente y eventualmente, llegado el momento, ya que sepamos a qué categoría vamos y cuándo vamos a incorporar nuestra aplicación, pues entonces preparar las fechas de los exámenes. Si no, realmente solo les estamos quitando vigencia y a lo mejor si en este momento todavía no estoy listo con los puntajes que requiero, pues generé un gasto innecesario que lo vas a tener que volver a hacer. Entonces, es importante revisar eso con anticipación para tener mayor claridad de cómo van ustedes a organizar su proceso. Y en las categorías federales, estos son los programas regulares, que es la categoría de Federal Skilled Worker o trabajador calificado. En esta categoría pueden participar todas las profesiones, todas las posiciones. En este caso no se requiere una oferta de empleo, atendemos a un puntaje, así que no es problema en ese sentido. Luego está la categoría de experiencia canadiense. Estas categorías las pueden usar aquellas personas que han venido, en este caso, em, a estudiar y que después tuvieron el permiso posgraduación
o bien, por ejemplo, en el Work and Holiday, porque para poder postular este programa se requiere haber trabajado por lo menos un año a tiempo completo a nivel profesional dentro de Canadá, en este caso. Entonces, en ese sentido, pues si hacemos buen uso de ese Work and Holiday o de alguna de las otras categorías, o tuvimos un permiso de trabajo, o en este caso es válido nuestro permiso postgraduación, hicimos buen uso de él. Entonces, son diferentes cosas, diferentes accesos que se pueden tener en este caso, pero en ese sentido, pues hay que irlo teniendo en cuenta porque no es en automático. Regresamos a este punto. Por ejemplo, la clase de experiencia canadiense es una categoría que puede utilizar cualquier persona que esté trabajando en Canadá porque es a nivel federal. Entonces, muchas personas piensan que el simple hecho de vengo, estudio, luego trabajo y eventualmente ya puedo postular residencia. Estas categorías, por ejemplo, estas tres principales, la categoría de oficios, esa sí requiere una oferta de empleo y son, como su nombre lo dice, oficios que son en cocientes. Primero ahí tenemos que tener el permiso de trabajo, cumplir con esos requisitos y luego ya pasar ese filtro. Ahora, con la clase de experiencia canadiense, como les decía, estos programas abarcan hasta los 41 años. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo 43 y trabajé, por ejemplo, en zonas como Ontario o British Columbia. Bueno, pues resulta ser que en Ontario, British Columbia, no hay más que esta categoría, por ejemplo, para los estudiantes de que ya trabajé, ya generé el proceso de experiencia canadiense, ya tengo la experiencia canadiense, quiero postular este programa. Sí, pero tú tienes 43, ya no te da puntaje por edad, entonces aunque trabajé, aunque ya hice todo lo, entre comillas, debido y reuní esos requisitos, la edad no te da puntaje y por ende, no, aunque somos elegibles, porque podemos llegar a reunir ciertos requisitos, si el puntaje no está dentro del rango que al día de hoy están seleccionando, pues no va a pasar nada. Por eso es importante con el Work and Holiday saber hacia dónde me voy a enfocar, según mi perfil, lo que yo estoy trabajando, dónde está en demanda, qué es lo que se va a requerir en ese sentido. Entonces, bueno, así que de ahí pues vamos avanzando en esta parte. Entonces, como les dije, hay programas que están enfocados a gente que realmente es joven, con poca experiencia laboral, pero tiene buenos niveles de estudio y de idioma. Y hay otros que van a estar enfocados a gente pues mayor, ¿no? Ya con más experiencia. Ahora, también existen categorías de selección preferencial, ¿ok? Según lo que ustedes hayan estudiado o trabajado. En este caso, este es el primer año que tenemos en ese sentido, pues la categoría de educación, por ejemplo. El año pasado estuvo la de transporte, que ya no existe, ya está ahora la de educación, la de salud, se llama STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, la categoría de francés, la categoría de oficios y la de agricultura. Aquí sí les recomendaría que si ustedes quieren revisarlas, vayan a la página de nosotros y pueden ir a esta, se llama Category Based Selection. En este caso, le dan clic a estas mismas imágenes y ahí van a ver el listado de posiciones o profesiones que se pueden incorporar a estas categorías. Por ejemplo, en estas categorías abarcamos hasta los 45 y se requiere que por lo menos hayas trabajado 6 meses dentro de la ocupación en demanda los últimos 3 años, ¿no? Entonces no es algo extraordinario y demás, pero igual atienden a un puntaje dependiendo de las variaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, oye, yo me enfoco al área educativa, reviso mi ocupación o lo que yo hago, lo que tengo experiencia y está en demanda, perfecto, podría participar, habrá que revisar el perfil, ver cómo se dan los puntajes, todo tu perfil como tal y demás. Pero, por ejemplo, está la categoría de francés. ¿Qué se necesita para participar en la categoría de francés? Pues francés. Claro, van a revisar también tu nivel educativo, todavía otros factores, pero ahí participan pues todas las posiciones, todas las profesiones, no es problema. El enfoque es precisamente el francés, que este y el próximo año van a tener una prioridad importante. El francés es un idioma que solo se habla en Quebec como idioma oficial. New Brunswick es la única provincia bilingüe, el resto va a utilizar el inglés como tal, el resto de Canadá. Pero como es un idioma que se está perdiendo, porque obviamente Canadá es un país de migrantes, pues quieren hacer algunos incentivos en ese sentido con programas y puntajes especiales para aquellos que también tengan francés en este caso. Entonces vale la pena contemplarlo si ustedes lo quieren revisar en este caso. Y bueno, luego están los programas de nominación provincial. Estos también van variando cada año. Aquí sí.
están un poquito más enfocados a la experiencia, pero es variable. Dentro de Canadá tenemos una clasificación, todas todas las posiciones o profesiones, no las profesiones, las posiciones laborales están clasificadas. Se llama National Occupation Classification. Y es un poquito complejo explicar y que se entienda cómo se hace esta revisión, porque esto es gran parte de lo que se hace en una asesoría, que ya explicaremos más adelante, porque si ustedes se van a traducir textualmente el nombre de su posición o lo que han estudiado, no necesariamente van a encontrar el término exacto. Y a veces no necesariamente es lo compatible. Por ponerles un ejemplo, alguien que trabaja en Project Management, no existe la posición de Project Management en la clasificación. Entonces, lo que nosotros para poder en este caso, primero que nada, clasificar la experiencia laboral que ustedes tienen, vamos a atender a las actividades que desarrollan dentro de su trabajo y a través de esas actividades es que clasificamos conforme a estándares canadienses, no necesariamente bajo traducción textual del nombre de la posición o del nombre de la profesión que estudiaron en este caso, ¿no? Entonces, eso para entenderlo. Y esto se los comento porque en los programas de nominación provincial hay programas que, por ejemplo, sí requieren que la experiencia laboral haga match con lo que estudiamos. Hay otros programas que no necesariamente, dependiendo, ¿no? Cómo funcione, porque aquí estamos hablando de personas que tengan por lo menos de 6 a 10 años de experiencia laboral en un rubro en específico. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, va a variar, es menos exigente con el nivel de idioma, por ejemplo, pero más exigente con la parte laboral. También es un poquito menos exigente con la parte educativa en ese sentido y las edades van a variar según las provincias en este caso. Entonces, lo importante si queremos postular a estos programas es revisar con anticipación nuestro perfil, saber hacia dónde encaja en ese sentido para poder desarrollar bien esa estrategia. Provincias en este caso y que se proyecta el próximo año y también han estado durante el 2025, pues son estas provincias con mayor crecimiento o necesidad migratoria en ese sentido. Manitoba lo recomiendo para personas que trabajan en áreas de tecnología, de manufactura y sobre todo que quieran venir a estudiar también maestría. O si eventualmente ustedes ya como con ese Work and Holiday o si eventualmente quieren ser residentes permanentes y se quieren establecer en zonas como Manitoba, el hecho de que ustedes estén viviendo ahí eventualmente le puede abrir la puerta a sus familiares o incluso amigos que quieran ayudarse en ese sentido, porque el hecho de que ustedes estén viviendo ahí otorga puntaje, ¿no? Para familiares o incluso pueden ser amigos o además en ese sentido no tiene que ser un familiar directo, o si ustedes tienen a alguien que vive en Manitoba y quieren revisarlo, también es válido. Nova Scotia está un poquito más enfocado a áreas de educación y salud. Y en este caso le van a prestar un poco más atención a aquellas personas que tengan inglés, pero si tienen un poco de francés, qué mejor, sobre todo en el área educativa. Acuérdense que la parte de educación, de salud y todo lo que tenga que ver con derecho lo regula migración. Entonces, sobre todo aquellas personas que trabajan en áreas educativas, en algún punto pues trabajan, sobre todo aquellos que trabajan con menores de edad, hay escuelas de inmersión, o sea, que llevan los dos idiomas. Entonces, si ustedes trabajan o tienen en general estos dos idiomas, va a ser mucho más fácil el acceso a que se incorporen sobre todo este tipo de trabajos porque hay una necesidad importante. Pero aunque hay una necesidad importante, todavía son menos los que tienen inglés y francés o el francés como tal. Es como honestamente, el menor porcentaje. Entonces, si tú lo tienes o tienes un poco, siempre te va a ayudar muchísimo más a incorporarte a este tipo de provincia. New Brunswick lo recomiendo para personas, digamos, con familias grandes, porque es muy económico para establecerse si queremos comprar casa. Hay una necesidad amplia en general de migrantes, pero también está enfocado un poquito más al área de educación y salud en este caso. Y luego Saskatchewan, que sí tiene una lista enorme de ocupaciones en demanda, que es un promedio de 200. Tiene programas enfocados a tecnología, enfocados a salud, enfocados a educación, agricultura, en fin, es bastante variado y también para estudiar si quieren venir ahí. O eventualmente si tienen un Work and Holiday, estas zonas también son aptas para incorporarse y que abrir camino pues un poquito más ágil en ese sentido. Así que bueno, en este caso, como les decía, la parte importante em,
es revisar, em, pues, qué es lo que ustedes quieren hacer, ¿no? Por ejemplo, en ese aspecto, ver qué es lo que les interesa en ese sentido, ir organizando para efectos de las áreas, sobre todo si ustedes están, por ejemplo, enfocados a áreas de educación. En ese sentido, em, no es algo extraordinario lo que van a tener que hacer, pero aquellas áreas de educación, mm, ya que vayan a la página, te digo, es un listado enorme desde profesores, por ejemplo, de todo, ¿no? Desde historia, desde ciencias naturales, todo lo que tenga que ver con pedagogía. Pero en ese sentido, también, como se trabaja con menores de edad, en algún punto se requiere una licencia. Las licencias no son para poder, en este caso, trabajar y ya, ¿no? Porque hay muchas áreas que ustedes pueden hacer o pueden trabajar sin necesidad de contar con esa licencia. Ahora, las licencias no se van a tramitar antes de que ustedes lleguen. Entonces, aquellas personas que van a estar orientadas, por ejemplo, a un proceso de residencia permanente, ya cuando estamos en esa parte se explicará porque dependiendo del tipo de programa en el que estén incorporados, hacia dónde van a llegar. Por ejemplo, en los programas a nivel federal, ustedes son libres de decidir dónde en Canadá se quieren establecer, mientras que no sea Quebec. Si es un programa provincial, bueno, pues entiende que te vas a incorporar a la provincia que te está otorgando la residencia. Entonces, en ese aspecto, vamos a tener en cuenta esta parte que es importante para eventualmente nosotros poder enfocar esa continuidad de la licencia. La licencia es la responsabilidad que tú vas a tener frente a estos menores de edad, por ejemplo, en el caso de la parte educativa. Entonces, de repente vas a llegar, revisan lo que has estudiado, que esa parte ya se revisa desde migración, o sea, ya se habrá verificado pues, lo que estudiaste, que en efecto es válido para efectos canadienses, en ese sentido, el contenido, toda esta parte. Y ellos te van a hacer saber, ok, perfecto, a lo mejor el primer año vas a trabajar bajo supervisión de alguien que sí cuenta con esa licencia, o no es problema, puedes ir directo a presentar este examen y listo. Eh, en fin, son diferentes cosas según con quién vayan a trabajar. También hay quienes trabajan en la parte educativa o académica, pero ya con mayores de edad, eso no tiene regulación, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy variable lo que vayan a hacer. Hay personas que también, por ejemplo, en las áreas de educación que se requiere, por ejemplo, personas que trabajan con lenguaje o personas que trabajan con personas con capacidades diferentes, puede variar en ese sentido. Hay personas que se dedican a esta parte de speech therapy o terapia de lenguaje, por ejemplo, también, y ellos tienen otro tipo de estructura. Entonces, en ese sentido es muy variable, pero no tampoco, honestamente, en el caso de educación no es algo extraordinario, es algo que simplemente tienen que hacerlo en donde se vayan a establecer. O sea, si vas a vivir en Alberta, ahí corresponde el proceso. Si vas a vivir en Manitoba, ahí corresponde, porque muchas personas quieren adelantar este tipo de cosas, pero todavía no saben ni siquiera dónde se van a establecer o dónde van a estar o vas a tener que empezar otra vez, ¿no? Entonces, eso yo lo dejaría ya para cuando ustedes tengan la claridad de a dónde se estarán estableciendo en este caso. Entonces, eso nada más para tenerlo, em, pues, revisado con anticipación. También cuando van a estudiar, si ustedes quieren venir a estudiar algo aquí, en este caso, para que vean esa parte, ¿no? Porque muchas personas luego vienen y estudian en un lugar, pero ya que están, ya trabajaron ahí, después, oye, pero ya fíjate que aquí no me puedo establecer y ahí vas otra vez a tener que mudarte, no es la cosa más sencilla. Entonces, en ese sentido, pues la idea es que esto se vea pues con anticipación, ¿no? Así que bueno, entonces, para efectos, en este caso de entrar a una asesoría y ya revisar todo el perfil migratorio como tal que se requiere en ese aspecto, pues lo primero que vamos a revisar, ya se les explicará un poquito más Luisa también en ese sentido, pero si ustedes quieren revisar su perfil con anticipación,
o ya empezaron algo o quieren verlo, no es problema. Entonces, lo primero es para nosotros poder revisar el perfil, pues vamos a tener información que nos van a proveer, vamos a clasificar esa experiencia laboral que tienen, todos estos elementos para de ahí poder detectar cuáles son los programas que aplican para ustedes. Hay personas que van a ser elegibles a un programa, hay personas que van a ser elegibles a varios, hay personas que todavía tienen que trabajar en algunas cosas para alcanzar esa elegibilidad. Entonces, la idea es poder planificar conforme a lo que ustedes necesitan y ya dentro de esa asesoría revisar el proceso como tal, de principio a fin, lo que se va haciendo desde que empezamos el proceso hasta que llegamos a Canadá, porque cada programa puede ser diferente. Hay programas que van a tener una etapa de 6 meses de procesamiento, hay programas que tienen 3 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay que ir revisando lo que implica, cuándo se van a presentar exámenes de idioma, qué es lo que vamos a hacer para nuestra evaluación educativa. Y ahorita me enfoqué a la parte de educación, pero es muy diferente lo que hace, por ejemplo, un médico, a un arquitecto, a un farmacéutico, a alguien que estudió derecho, que son los que están más regulados en este caso. Es diferente, ¿no? En ese sentido, hay eh, carreras o demás que no tienen regulación alguna y que no hay mayor problema y que pueden ustedes trabajar sin mayor inconveniente en ese sentido. Entonces, es muy variable, pero la idea es planificar, conocer los tiempos, las etapas del procesamiento, qué es lo que se tiene que hacer, cómo, y de ahí partir, ¿no? Para poder ahora sí ya, no es como un menú de precios ni nada, pero sí ya se van a llevar por escrito qué es lo que implica, las etapas de su proceso, los costos, qué cosas, no sé, entre honorarios, pero también otras cosas que hay que contemplar, que tienen que pagar desde su país, o los fondos de ahorro que migración espera y cómo se estructuran, toda esta parte, ¿no? Entonces, este ya es un proceso que está encaminado a que ustedes vengan a establecerse, a vivir a otro país, ya como canadienses en ese sentido. Entonces, de ahí partimos con todo eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, em, esto es importante em, para poderlo revisar, ¿no? Entonces, de ahí vamos a estructurar esto que se menciona, ¿no? Entonces, pues nada más tenerlo presente, porque todos los procesos van cambiando. Entonces, si ustedes como tal quieren revisar, háganlo con tiempo. Si quieren participar en ese Work and Holiday, ténganlo en cuenta ahora que salga la convocatoria. Si tienen la fortuna de que ya están dentro de esa convocatoria o incluso ya hicieron uso de ello, ya lo activaron y demás, pues también revisen con anticipación lo que se puede hacer. Y si ya no se pudo con anticipación, pues por lo menos que entonces sí podamos ir revisando lo que se va a ir generando en este caso, ¿no? Entonces, regreso al punto en donde, según donde se establezcan, según donde van a estar haciendo uso de ese Work and Holiday, lo que va a pasar, si es que lo quieren usar. Así que bueno, hay bastante información, no es mucha la información en este caso que se presenta. Tratamos como de compilarla, de hablarlo de manera general, pero si quieren ver cosas más puntuales, igual pueden ir a la página de nosotros y hay una sección que es la de eventos y pueden ver también lo que ha pasado en la página de YouTube y ahí pueden ver cosas específicas. De repente dices, bueno, no, mi pareja, yo me estoy en el área educativa, pero mi pareja es, no sé, ingeniero, ingeniera, o trabajan en otras áreas que también son demandadas y ahí puede haber información al respecto porque de repente puede ser variable. Pero bueno, nada más para tenerlo en cuenta, si quieren conocer un poquito más de cómo se hace esa evaluación educativa, los exámenes de idioma y demás, hay una sección que se llama Moving to Canada. Y bueno, en general, ya para contactarse o si quieren ver una asesoría además, les explicará Luis, pero aquí están nuestras redes sociales, nuestro correo, y ya de ahí partimos, pues una vez que ya tengamos una cita para realmente poder ubicar qué es lo que necesitan. Mientras que Luis les explique esa parte, pueden ir poniendo si tienen dudas o preguntas en el chat. Lo único que sí, si me preguntan, en este caso, lo que oye, yo tengo 35, pero no sé, estudié tal cosa y tengo tantos años, califico, no califico, este, pues no sé, ¿no? Porque primero tenemos que, en este sentido, revisar sobre todo esa experiencia laboral y clasificar para saber hacia dónde nos vamos a encaminar y puntajes, ¿no? Así que bueno, entonces en ese aspecto,
vamos a ir revisando. Em, pero bueno, entonces los dejo Gracias. con Luis. Gracias, Mildred, por la información. Bueno, sí, para aquellos que ya están preguntando acerca de la asesoría, es importante comentarles al respecto. La asesoría, pues básicamente lo que van a hacer es, Mildred va a evaluar primero el perfil de ustedes. Es importante que sepan que les vamos a pedir bastante información, puesto que tienen una evaluación previa, y esa evaluación previa normalmente se va a hacer con base en enviar sus currículums, sus hojas de vida o sus resúmenes, como les quieran llamar. Esto es con, por ejemplo, fecha de mes y año de inicio y término en cada uno de sus empleos, descripción, lo mismo en sus estudios profesionales. Y bueno, también la consulta tiene un costo de $158, la pueden pagar por medio de PayPal. Tienen que enviar esta información, tienen que llenar un formulario para que también en el mismo formulario puedan eh, darles más información a Mildred acerca de ustedes. Se pasa una de las asistentes de ella, lo revisan, si necesitan más información, pues con base en ello les van a pedir más información o de lo contrario les van a dar opciones para tener la cita, la cual es por 1 hora y en esa cita con base a la evaluación y con base a todo lo que ya Mildred tuvo, les puede decir exactamente qué pueden hacer, cómo, dónde, cuándo, cuánto les va a costar exactamente, de qué forma lo van a hacer, cuándo lo pueden hacer, si necesitan trabajar en algo o y cómo van a trabajar con la firma también. Esto es 1 hora básicamente de pues estar conversando. Ya cuando terminen esta consulta van a saber exactamente qué es lo que pueden hacer, de qué forma y ya si quieren contratar la firma, pues bueno, empezamos los procesos y empezamos hasta que ustedes lleguen a la residencia permanente o en su defecto si nada más quieren el Work and Holiday, pues lo pueden hacer. Entonces, eso es con base a lo que es la asesoría. Para aquellos que estuvieron en el seminario, también pueden contactarme y bueno, si les interesa tenerlo, pues seguiremos adelante. Mildred, no veo muchas preguntas al respecto. No, ¿qué dice? Ah, sí o sí el inglés es limitante. Pues no es que sea limitante para aplicar, a lo mejor la limitante te la pones tú, ¿verdad? Pero es el idioma que se habla en Canadá. Entonces, para poder trabajar a nivel profesional, para poder incorporarte a la vida laboral, que es lo que le interesa al gobierno, sin ese idioma luego también, o sea, se puede ver, por ejemplo, con otros países qué es lo que pasa y luego tienen situaciones en las que se lleva por demás, por ejemplo, la situación de Estados Unidos, en donde hay muchas personas que a pesar de ya haber estado un tiempo súper importante y haber trabajado y demás, no necesariamente hablan el idioma, lo cual siempre impide o ocasiona otros problemas que eventualmente se pueden volver un poco más complejos en ese sentido, ¿no? Entonces, de ahí, sí, para adaptarte, para establecerte, pues el idioma es fundamental en este caso, ¿no? Entonces, pues bueno, alguien pregunta que si si tu pareja es canadiense, ¿te da alguna ventaja? Depende. Hay procesos específicos en donde el canadiense como tal, el residente permanente o el ciudadano canadiense tiene derecho a pedir procesos específicos a su pareja. Eso se denominan sponsorship. No, no los hablamos el día de hoy porque no es lo que aplica. Sí te puede dar un puntaje, pero depende, ¿no? En ese sentido, si están o no están viviendo juntos, si están casados o no. Son diferentes variables según el tipo de proceso que se vaya a postular. Em, Ahora, ¿quién preguntó? Margot. No, la asesoría sí cuesta $158 canadienses. Es una asesoría. Ya de ahí te vas a llevar los procesos a los que tú eres elegible y los costos como tal del proceso según lo que vayas a hacer, ¿no? En este caso. Claro, en los procesos de residencia, te digo, hay programas en los que eres mi cliente por 3 años. Obviamente no los van a cubrir $158, pero en principio es una asesoría para revisar ese perfil y son dólares canadienses en este caso, que creo que esa es la pregunta que se tenía. Las edades para profesores de educación especial son variables. Depende mucho de otros factores en ese sentido. Te digo, hay programas en los que abarcamos hasta Ontario y British Columbia abarcan hasta los 41. Am, Manitoba, Alberta y Nova Scotia 45. Luego viene Saskatchewan a los 50. New Brunswick y Newfoundland no, perdón, New Brunswick y Prince Edward Island a los 55 y por último Newfoundland a los 59. Ya después de los 59 no hay programas por la edad.
Y esto tiene que ver con el sector salud, ¿no? Porque pues, entre más grande, más lo vamos necesitando, ya menos orientado a trabajar estás. Y en este caso aquí en Canadá, si de repente necesitas no sé, por alguna necesidad, una cuestión de, no sé, física, algún impedimento físico, mental, tienen que entrar seguros para la manutención en ese sentido. Así que bueno, yo lo que les recomendaría, les comparto acá otra sección, permítanme, vayan a ver la página de nosotros. Ahí van a poder ver en ese sentido las ocupaciones, sobre todo en el área de educación, en este caso, para que lo puedan visualizar, porque como les dije, en este caso, lo que ustedes van a ver si revisan nada más así, es que son estas cuatro, ¿no? No, cinco, perdón. Entonces, estas son las ocupaciones en demanda, que no te dicen mucho, porque regresamos al punto en donde si nada más lo queremos traducir de manera textual, pues no, a lo mejor no entramos en este rango, ¿verdad? Pero eso ya es parte de la asesoría. Entonces, ya cuando se revisa, por ejemplo, dentro del NOC, aquí dices, bueno, asistentes de maestros en escuelas primarias ya abarca. Estos son algunos de los ejemplos que podemos abarcar. ¿No? Entonces, en ese sentido, es muy variable. En este caso, no se trata del título, sino de las actividades que vas a desempeñar y cómo las podemos clasificar. Hay algunas cosas que van a ser muy generales, hay otras cosas que van a ser muy particulares en ese sentido. Entonces, eso es importante en este caso, ¿no? Porque específicamente con la parte de educación, en este momento son de los puntajes más bajos y es la primera vez que se requieren, porque como son una profesión regulada, anteriormente no tenían cabida en ningún programa, ni provincial ni federal. Entonces, esta es la primera vez que hay espacio para este tipo de profesiones, que al final sí es una necesidad, o sea, sí hay una necesidad importante al respecto en este caso, pero bueno. Actualmente ya también los caminos para poder regularlo y que lleguen y se pueda trabajar ya son más ágiles a lo que a lo mejor anteriormente no. Entonces es muy variable, pero sí hay personas que en el área de educación física o en general a lo que voy es dividirlo, ¿no? Eres maestro enfocado a menores de edad o eres maestro, una persona enfocada a clases a nivel universidad o de academia en este caso. Entonces eso es lo que vamos a distinguir. Sí, pero cada país es diferente. Hay países que, por ejemplo, primero es maestro de elementary o del área de primaria y los especializa en, no sé, ciencias naturales. Hay personas que no, que de una estudian solamente, no sé, para ser maestros de historia, por ejemplo, y ya, sobre eso, ¿no? Por ejemplo, también otras áreas de necesidad son maestros de arte, de música en ese sentido, que están también dentro de las categorías actuales en este caso. Entonces, en ese sentido, nada más revisarlo. Bueno, por ejemplo, estas son algunas ocupaciones en demanda en el área educativa y estos son los salarios. Los salarios no los escogemos nosotros, estos salarios ya están estipulados conforme a migración según las clasificaciones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a diferentes, ¿no? Instructores de personas con alguna discapacidad, maestros de música, pero son a nivel de primaria y secundaria, en este caso, ¿no? Entonces, igual, los maestros de biología son en la parte secundaria, en la maestros de arte de secundaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el maestro de arte el salario usualmente con el que se empieza este es el salario medio, que este es el salario por hora, 45,33 la hora. Esto lo multiplicas, usualmente se trabajan 40 horas a la semana, pero a partir de las 30 se considera trabajo tiempo completo. Esto por 40 horas a la semana, por 52 que tiene el año, y eso te da el salario, aunque es un poquito diferente con este tipo de ocupaciones, porque usualmente los maestros o educadores, como ustedes le quieran llamar, dentro de Canadá, y también por eso la licencia, pertenecen a, nosotros en inglés se llaman unions, que en español serían pues, el equivalente como a sindicatos o demás. Entonces luego tienen otros beneficios y otras cosas y demás. Por eso están regulados también, ¿no? Entonces, en ese sentido es diferente. También hay otras áreas que no necesariamente están en el área de educación o pueden ser, pero como la parte de psicología, de trabajadores sociales, maestros vocacionales, en fin, ¿no? Entonces, en ese sentido,
la recomendación es esa, ¿no? Pues sí revisar con anticipación qué es lo que quieren hacer, si ya son elegibles a un programa directo a residencia permanente, si quieren primero venir a estudiar o trabajar, o sea, qué van a hacer en ese sentido, porque es importante también situarse en aquellos lugares de preferencia, pues donde esa ocupación esté demandada, donde vaya a ser más accesible para ustedes avanzar, si o lo que ustedes hacen tiene alguna regulación, ¿verdad? Porque eso es variable para cada quien. Ahora, sobre todo, si estamos hablando de un área educativa y ustedes van a ser maestros, pues definitivamente el inglés lo van a tener que manejar muy bien, porque si no, ¿cómo dan clases? ¿No? O sea, no hay manera de dar clases más que en inglés o en francés. O sea, no digo, el español ya sería como un idioma extra, pero no es algo, o sea, ya eso ya entra como en una cuestión privada, no te van a dar clases de español en la escuela pública, ¿no? En este caso. Entonces, en ese sentido, nada más para tenerlo presente. Regresamos a este punto donde que les decía que por eso es importante el idioma, porque la idea del proceso es que ustedes puedan incorporarse a la vida laboral dentro de las ocupaciones que realmente están en demanda y para que eso pase, pues obviamente tienen que tener todo listo en ese sentido. Ya como residentes permanentes, si ustedes ingresan en este tipo de categorías, cuando llegan, entonces, en este caso, pues ahí sí ya van a tener acceso a diferentes, digamos, incentivos por parte de gobierno. Cada provincia es diferente, pero habrá provincias que los van a ayudar con este proceso de licencia, que cuando llegan ya tendrán acceso, si quieren más clases de inglés o francés, si quieren, en este caso, ir a estudiar algo, pues ya tienen becas, en fin, diferentes aspectos que son diferentes cuando ingresan ya como residentes permanentes a cuando vienen de manera temporal y todavía son extranjeros y tienen que ir generando su camino hacia la residencia. Entonces, en ese aspecto, pues nada más tenerlo presente en ese sentido, en este caso, ¿no? Entonces, sí, dentro de los requisitos para las provincias a nivel nacional, en general, para las personas que se dedican a la parte educativa, esta parte ya se hará desde que se empieza con el proceso migratorio, que es la evaluación educativa. Eventualmente, el nivel de idioma sí lo van a tener que comprobar, porque pues obviamente para insertarse a la vida laboral en estos rubros se requiere que no tengan antecedentes penales, que hayan tenido formación como docente o educadores, como ustedes le llamen, em, y después puede ser que tomen algunos cursos en pedagogía canadiense o cuestión de regulaciones. Me refiero a los temas legales que se tienen que regir, ¿no? O por ejemplo aquí toda la cuestión de identidad de género o todas estas cosas, qué sí podemos decir, qué no podemos hacer, todas estas cuestiones que se tienen que regular y que son cuestiones que por ley tienen ustedes que saber cómo atender en caso de que se presenten, porque también eso implica que ustedes son personas a las que pueden demandar en este caso. Entonces, nada más para tenerlo en mente en ese sentido, pero bueno, eso ya nada más digamos, como ejemplificar lo relativo a la parte de educación. Pero bueno, para quien preguntaba, ¿los hijos son alguna limitante? No. Los hijos ni te suman ni te restan. Obviamente van incorporados dentro de la aplicación y ellos obtendrán los mismos beneficios que tú si adquieres la residencia en ese sentido. En las visas sí es variable. Hay visas en las que sí puedes incorporar a los hijos y a la pareja, hay visas en las que no. Así que bueno, y bueno, creo que ahí Cecilia estaba escribiendo. Bueno, Cecilia, sí, tu caso sí lo leí, vi la pregunta que me hiciste, vi lo que me comentaste, pero sí te diría que te pongas en contacto con nosotros porque, bueno, ya ahí es una cuestión más personal en ese sentido para poder revisar, porque honestamente sí tendría que pues, revisar todo tu perfil para saber si está donde estamos nos va a funcionar o de plano no nos va a funcionar o lo que estamos haciendo no está dando el resultado que necesitamos y hay que reestructurar en ese sentido o qué podemos hacer en este caso. Así que bueno, eh, como profesor de inglés, ¿qué tantas oportunidades hay? Pues depende, ¿no? O sea, es que lo que pasa es que el idioma oficial es el inglés, entonces es un poquito diferente, pero también existen, usualmente las personas que dan clases de inglés tienden a hacer una certificación que se llama ESL, que eso es English as a Second Language, una vez que ya están aquí. Y bueno, depende, hay diferentes áreas también en las mismas escuelas, porque obviamente Canadá es un país de migrantes, entonces muchas escuelas tienen
el ESL ya como parte de la escuela pública o en las privadas o dependiendo en diferentes centros comunitarios, migrantes. No es problema siempre y cuando pues lo vayas a tener. Así que bueno. Pues gracias por haber estado presentes. Espero que la información sea de utilidad. Ya si los veo en una asesoría, pues los estaré conociendo y hablando ya más en particular de su tema. Si están en otras áreas de estudio, de profesión, les recomiendo que vean los seminarios previos. Y ya sobre eso, gracias a Raquel, a la universidad por el espacio y bueno, pues que tengan un excelente resto de semana. Permíteme un momento, Raquel, ya te voy a quitar el mute. Ya lo puedes, Bueno, muchísimas gracias por esta valiosa información y bueno, estamos a la orden también por aquí en la Universidad Católica del Maule. Perfecto, gracias a todos. No se olviden de visitar la página de internet. Ahí en donde el link que les acabo de enviar precisamente es un link donde pueden ver seminarios pasados, incluso por profesión o incluso lives, porque se imparten frecuentemente. Estaremos impartiendo, de hecho, uno del francés como una alianza francesa. Entonces, bueno, pues creo que sería fenomenal que estuvieran, lo pudieran hacer ahí. Gracias obviamente a Raquel por estar con nosotros, a César Vargas también, el decano de la Facultad de Ciencias. Y pues gracias a todos ustedes por estar aquí. Damos por terminado nuestro seminario live, que el cual también va a estar en la página de internet que les compartí, por si alguna persona no lo pudo ver, pues bueno, lo puede ver ahí, ¿no? Gracias, Raquel, cuídense mucho. Hasta luego. Que